¿vale? A partir de ahora comienzo a grabar y si os parece, os hago una pequeña presentación. Yo creo que nos conocemos prácticamente todos. Si os parece, el único inconveniente de estas herramientas es que bueno, pues las conversaciones cruzadas al final son imposibles de entender, entonces vamos a tener que hacer turnos de exposición, no es meramente un debate, pero en cualquiera de las preguntas que vamos a poner encima de la mesa y de las reflexiones, si se os ha pasado el turno de opinión y queréis apuntar algo más, bueno, pues al final de la tanda de respuestas levantáis la mano, apuntáis, puntualizáis o lo que sea, ¿vale? Entonces, las presentaciones, yo según tengo, bueno, según os he puesto aquí en la presentación, pues para este debate tenemos a Joan Molas, presidente de la Mesa de Turismo y del ITH. Tenemos a Carlos Garrido, que es presidente de la CEAF. Tenemos a José Luis Méndez, presidente de UNAF. Santiago Vallejo, que es director general de Movelia. Fernando Sánchez, director general de CACAI y del grupo Aboris. Manuel Panadero, director de Relaciones Institucionales de Air Europa y Grupo Globalia. Alfredo Serrano, presidente de CLIA, la Asociación de Compañías de Cruceros. Y Javier Gándara, presidente de ALA, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. También nos acompaña José María Paredes, que es nuestro responsable de comunicación en Observatur, y bueno, y yo que soy el socio fundador de Reiníciate, la consultora especializada en desarrollo de negocio turístico, y Observatur, que es la iniciativa, como sabéis, en la que participan diversos partners y lo que hace es poner el foco sobre todo en la actividad turística emisora. Es una herramienta de comunicación, de monitorización y de conocimiento respecto a lo que es la actividad turística emisora en España. Dicho esto y con ya las presentaciones, pues si os parece, empezamos con la primera y si queréis seguimos el turno que os he puesto, es aleatorio, empezaría Joan Molas, os voy dando paso yo y vamos comentando. La primera pregunta que yo os proponía o idea para reflexionar, pues os la comparto también aquí para que la tengáis todos. La situación actual, que es totalmente extraordinaria y demás, pero yo creo que nos ha enseñado ya cosas, ¿no? Yo me planteo qué cosas de esta crisis tan, bueno, pues tan dura que estamos pasando, qué cosas podemos aprender de esta crisis y qué cosas nos pueden ayudar a reflexionar y a lo mejor para no cometer los mismos errores otra vez, ¿no? Yo, así encima de la mesa, pues me planteo que yo creo que somos más vulnerables de lo que nos pensábamos todos. Me planteo que ya no hay problemas locales y lo que afecta en una región de China puede convertirse en una crisis mundial en poco tiempo. Esto me lleva a pensar también que debemos aprender y debemos, bueno, pues a lo mejor poner en marcha medidas de detección temprana de nuevos de rebrotes o de nuevas pandemias que puedan surgir, ¿no? Es un poco la reflexión que yo me hago respecto a lo que podemos aprender o hemos podido aprender de la situación actual. Joan, ¿tú cómo lo ves? Vamos a ver, a mí me gustaría en primer lugar, manifestar varias cosas que es importante, sobre todo de cara a los medios de comunicación, a la sociedad en general y sobre todo a todo el mercado turístico, mercado, digamos, a todos nuestros clientes, ¿no? Esta no es una crisis turística, esta no es una crisis empresarial, esta no es una crisis financiera, es una crisis solo sanitaria, mundial, imprevista y además desconocida probablemente o muy poco conocida, que nos ha cogido con el pie cambiado a todo el mundo. Uno. Y dos, hombre, lo que sí me gustaría también es
que de alguna forma todo el sector turístico tuviera la máxima unidad posible de actuación, empezando por la COE como máxima organización empresarial, pero todos los subsectores, hoteleros, agencias de viajes, compañías de aviación, transporte, etcétera, 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 para que las soluciones de futuro que tenemos que empezar a redactarlas, es decir, el día de, vayamos con la máxima unidad empresarial posible y exigiendo al gobierno una mesa de diálogo público-privada para que no tomen determinaciones como las que están tomando estos últimos días, no tomando, haciendo comentarios unos u otros representantes del gobierno con unas contradicciones absolutas. No podemos permitir que pues un día un ministro diga que el 26 de abril se abrirá ya digamos, la finalización del estado de alarma y que al mediodía otro ministro por la tarde le desautorice diciendo otra cosa. Esto es un primer mensaje que hemos de mandar porque si no, no seremos creíbles como país y en el sector turístico, siendo uno de los 3 primeros países del mundo en turismo y con la fuerza competitiva que hemos cogido en los últimos 15, 20, 25 años, no podemos perder el prestigio como sector que tenemos. Dicho esto, lo primero que tenemos que solicitar son medidas que ahora estamos solicitando desde la Mesa de Turismo y otras organizaciones empresariales lo están haciendo, medidas de carácter urgente. Más que pensando que también marcos en el futuro, pero no habrá futuro si no salvamos un año 2020 que yo diría que está muy difícil de recuperar, con una caída probablemente del PIB de un 40% y de un 70-75% en llegadas de turismo internacional. Con lo cual, el gobierno tiene que saber que tiene que tomar unas medidas radicales en un sector que aporta el 12,5% del PIB directo, un 18% indirecto y 2,6 millones de trabajadores en términos generales. ¿Y qué significa esto? Pues, no sé, en el tema de la liquidez, bueno, pues hay que decirle a la señora Calviño y al señor presidente del gobierno y recordarle, por ejemplo, que Alemania ha comprometido hasta un 30% de su PIB para recuperar la economía alemana. Alemania, un 30%. Y aquí estamos todavía aprobando medidas. Una semana se aprueban unas, la semana próxima otras. Hoy esperamos el Consejo de Ministros para que nos aplacen un mes el IVA y sociedades del día 20 y el día 30. O sea, paños calientes permanentemente y una improvisación. Yo creo que vamos mal en ese sentido. Impuestos, pues lo mismo, aplazamientos con suficiente tiempo, no un mes, 6, 7, lo que haga falta. Los ERES o los ERTES no pueden ser hasta el 26 de abril, todavía no se ha definido el gobierno la necesidad de que vayan muchísimo más allá de la situación en función de la situación de la arma, sino en función de la productividad que tendrá una caída, como decía antes, absoluta. Con lo cual, habrá una destrucción de empleo tremenda, como no hay ayudas en este sentido. Dicho esto, para no alargarme, hay que preparar toda esta serie de medidas o de batería, digamos, de demandas, pero de una forma muy rigurosa, con una unidad de acción total, y hemos de pensar luego, lo que estaba diciendo, en el día después. Hemos de tener una campaña de comunicación, no empezar como ayer. Ayer ya salió la primera campaña de Tour España, no sé si lo habéis visto, pero salió también la de Gran Canaria, la de Menorca, una de Madrid, otra de Barcelona, una del País Vasco. Esto es un desorden. O sea, nos ha demostrado esta crisis que no somos nadie desde un punto de vista individual, pero no a nivel de sector, ni a nivel de país, ni a nivel de Europa. O sea, que el mundo es absolutamente pequeño cuando tiene una crisis como la que nos ha mandado, no sé si la divinidad o nos la ha mandado el propio universo para reñirnos por el mal comportamiento que hemos hecho, ¿no? Pero en cualquier caso, hemos de centrar los disparos a los que tenemos que ir. Yo entiendo que los mercados van a tardar en recuperarse, no solo el mercado, o sea, el mercado turístico en general, tanto el emisor como el receptivo, y yo creo que habría que planificar un nuevo concepto o un nuevo modelo de comunicación, que no de promoción, de comunicación, pues elevando y sobre todo poniendo en valor todos los activos que hemos tenido durante muchos años en el sector turístico, y hay que recordarlo, seguimos teniendo un país bien comunicado, una sanidad excelente. Otra cosa son las medidas que se han tomado o la falta de productos que ha habido, pero tenemos una excelente sanidad, una excelente seguridad, una excelente gastronomía, un excelente clima, etcétera, etcétera, etcétera.
Lo hago corto porque si no, no puedo Joan, intervenir. bueno, dos cosas. Agradezco que intentemos, como dice Joan, bueno, pues sintetizar la información, no alargarnos demasiado. Joan ha empezado con mucha fuerza sobre una de las preguntas que tendremos luego a continuación, que es ver un poco, valorar un poco también las medidas del gobierno, ¿no? De lo que has dicho también, bueno, pues ¿qué hemos aprendido? Yo me he quedado con dos cosas, que nos hace falta unidad, que es el momento de potenciar la unidad, y en ese sentido yo creo que, bueno, pues en la jornada de hoy a mí me gusta ver, pues eso, pues participar en un único debate, distintas personalidades de distintos segmentos, todos trabajando en la misma línea. Carlos, la pregunta, ¿cómo ves tú qué hemos aprendido? ¿Qué cosas podemos sacar ya? Y esta primera valoración tuya, pidiéndote concreción. Bueno, pues yo un poco en la línea de lo que indica el presidente de la Mesa de Turismo, que es mi compañero Juan Molas, que a mí me gustaría destacar, y ciñéndome un poco en nuestro sector, pues un poco esta crisis, digamos, lo positivo o dos cosas, dos pilares fundamentales de lo que nos ha enseñado serían uno, nos ha permitido destacar el valor de la intermediación de las agencias de viajes. Yo creo que el papel que han hecho nuestros profesionales ha sido impecable. Yo creo que se ha hecho una labor de dar la cara y se ha marcado muchísimo la diferencia del canal de la distribución frente a la venta directa. Y yo creo que esto es algo que es muy positivo y que sin duda nos reforzará al sector en el futuro. Y luego también el que indicaba Juan, el tema de la unidad, ¿no? Yo creo que desde luego nosotros, tanto a nivel nuestro sector, hemos tenido un acercamiento y una unidad que en este sector nunca había existido. Hemos tenido llamadas y colaboración de organismos de todo tipo, que desde luego creo que va a ser algo también muy positivo y que marca un antes y un después en nuestro sector. Y luego, fuera ya de lo que es puramente la labor de las agencias de viajes, en el mundo del turismo igual, ¿no? La labor que han hecho organismos como pues eso, Mesa de Turismo, COE, Consejo de Turismo, etcétera, creo que va a ser muy, muy importante, ¿no? Yo creo que todo esto nos pone en una situación pues buena o de refuerzo para el futuro. Creo que ahora la prioridad de todos es ser capaces de reconstruir el sector. Esta reconstrucción creo que lo vamos a hacer en 3 fases, ¿no? Empezaremos un poco por los viajes nacionales así a corto, luego nos iremos un poco a viajes ya de más de duración, quizás dentro de Europa, con un poquito más de duración, hasta que finalicemos probablemente pues a finales de año restablecemos un poco los viajes internacionales. Creo que esta unidad del sector nos ha permitido pues logros, yo creo, totalmente inéditos, ¿no? Esta crisis ha sido totalmente inédita y era totalmente inesperada por todos y no tiene ningún tipo de precedentes, y tampoco tienen precedentes los frutos que ha tenido esa unidad en cuanto a la gestión y a las medidas, ¿no? Yo creo que los políticos están yendo muy lentos y además están siendo a veces desafortunados en sus declaraciones, en sus recomendaciones, y eso es muy, muy, muy peligroso. Pero sin embargo creo que poco a poco van cuajando algunas medidas que nos están ayudando a congelar nuestros negocios y a poder gestionar, congelar nuestros gastos fijos y poder esperar a que haya una reactivación. Pero desde luego creo que tenemos que seguir ahora haciendo más fuerza que nunca, en primer lugar para que se saque alguna medida especial para el turismo, que todavía seguimos sin verla, y esto es totalmente anómalo y tenemos que ser capaces que España, igual que han hecho otros países europeos, y España con más motivo, saque medidas contundentes en el sector del turismo. Y luego pues tenemos que llamar a la responsabilidad de los políticos y los responsables para que
sea que es un llamamiento a las últimas declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, pues haciendo una recomendación expresa para no viajar, que me parece un disparate, porque si no hay visibilidad para hacer reservas, tampoco lo hay para cancelarlas, ¿no? Y en ese sentido, el sector de la distribución lo que hemos hecho ha sido poner en el mercado medidas con flexibilidad que permitan a los usuarios pues poder ir, tener las reservas, tener un poco más de visibilidad, sí, con posibilidad de luego cancelarlas. Muy nada bien. más, yo creo, Marcos. José Luis, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué nos ha enseñado esta crisis de momento? Bueno, personalmente muchas cosas. Si te pones a hacer balance de todo, estoy totalmente convencido de que nos ha enseñado a ser vulnerables, que pensábamos que teníamos todo controlado, que los indicios y las tendencias turísticas estaban todos los hoteleros frotándose las manos, las compañías aéreas, las agencias de viaje, los cruceristas, todos estábamos en una situación perfecta. No controlábamos esto porque nadie pensaba que se podía tener. Creo que estoy totalmente de acuerdo con Joan Molans en la primera parte de su intervención. Esto no es una crisis turística, esto es una crisis, lógicamente, de sanidad. Si son capaces de buscar la píldora, el turismo volverá inmediatamente a su estado natural. En breve plazo, lógicamente, con la sensación, y una vez que hayamos sacado quizás esa sensación de inestabilidad o miedo o incertidumbre que podemos tener todos. Y, lógicamente, pues abogamos siempre, siempre, siempre por la unidad. Se ha visto carencia, se ha visto unidad en la parte hotelera, se ha visto unidad en la parte de las agencias de viajes, como bien decía Carlos, a nivel del apoyo que se ha tenido no solamente de las asociaciones, sino de los grupos de gestiones, pero lógicamente quizás ha visto una fisura que en la mesa de turismo es verdad que hay que coger otra vez el mando y hay que remar todos en la misma dirección. Ya tendremos tiempo de discutir, de poner cada uno en su lugar y en su sitio, pero ahora sí necesita una mesa turística muy fuerte, porque tenemos un gobierno que no es gobierno. Tenemos un gobierno que hace unas medidas que lo que dice hoy blanco, mañana negro. Y lo que he aprendido de que nadie defiende quizás al empresario cuando realmente las empresas son las que sustentan el país. Y la mejor forma de defender tanto al cliente final como al trabajador lo tienen las empresas. Entonces, nosotros, pues evidentemente dentro de la Confederación de CEIN, COE, pues han planteado unas medidas que creemos de justicia y creemos que tienen que ser así. Las han avalado 70 asociaciones empresariales de Madrid, pero eso no se ha hecho a nivel de Madrid, se ha hecho a nivel quizás un poco institucional, porque todos los empresarios tenemos este problema. No ha sido un problema turístico, no ha sido un problema de la automoción, no ha sido un problema nada más que de sanidad. Y creemos que tenemos que aportar todo lo que tengamos y, lógicamente, con las infraestructuras que hay en España, tendremos que, a través de la mesa de turismo, decirle a los señores del gobierno que necesitamos una campaña fortísima de una imagen de un sector muy unido y volver otra vez a reclamar el estado natural que nos corresponde turísticamente. Entonces, el gobierno, aparte de las medidas que tiene que dar a los empresarios como muy urgentes, tanto de facilitación de los ERTEs como los ICOs, como todo el mundo empresarial, necesitamos ese tipo de ayudas. Evidentemente, también necesitamos una campaña de imagen que esté por encima de la media, puesto que si las cifras que se han dado pues son correctas y un 75% va a venir menos de la población en España, que somos los terceros, pues evidentemente necesitamos todo eso. Estaría mucho más tiempo, pero creo que somos muchos y te lo agradezco, José Luis. Santiago, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué estamos aprendiendo? Bueno, pues por repetir un poco, evidentemente estoy totalmente de acuerdo con nuestro presidente, con Juan. Esto no es una crisis turística, es una crisis sanitaria y en la cual pues, el turismo se ha visto muy perjudicado y de una forma en la que ni nos imaginábamos ni estábamos preparados para ello. Pero yo voy a introducir un componente más en el coloquio debate, y es que yo creo que no se está tratando al sector turístico como a otros sectores. Se les ha tratado en momentos
de crisis importantes. Si alguna comparativa, no sé, por ejemplo, de repente en un sitio de agricultura que hay un pedrisco y se estropea la cosecha un año. Entonces ahí hay una serie de ayudas que presta el gobierno a los agricultores, etcétera, etcétera, que van a fondo perdido, y que no tienen nada que ver con las ayudas que se están poniendo encima de la mesa al sector turístico, donde todos son patadas a seguir. Oye, no, te aplazo el pago de impuestos, te aplazo no sé qué, te doy un crédito, pero al final eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque el que se ha quedado sin dinero, se ha quedado sin dinero y no va a poder pagar el crédito, y si no tiene dinero hoy para pagar el IVA, no lo va a tener mañana. Quiero decir que al gobierno hay que plantearle, decir, señores, que somos un sector al que hay que declarar pues en ruina, o llámalo, no sé qué adjetivo utilizar, pero que se tiene que mirar desde otro prisma totalmente distinto al que se está haciendo ahora mismo. Que está muy bien todas las ayudas de aplazamientos y todo este tipo de cosas, pero yo creo que esas ayudas tienen que ir más allá y tenemos que ir, pues eso, a temas de créditos a fondo perdido para que la gente pueda recuperarse, porque si no va a ser imposible. Y no me extiendo más. Gracias, Santiago. Fernando, ¿tú cómo lo ves? Tu primera valoración. Bueno, yo, aun estando de acuerdo con muchas de las cosas que han comentado mis compañeros, voy a abordar dos puntos que de las agencias de viaje yo creo que han sido muy importantes, que ya sabíamos, pero que se han explicitado perfectamente en esta situación. Una es la importancia de la agencia de viajes como organizador de los tours de nuestros clientes. Quiero decir, creo que el servicio que hemos dado a nuestros clientes, creo que lo decía Carlos, ha sido importantísimo. Los clientes de las agencias han sido los primeros en ser repatriados, han sido los primeros en llegar a casa, se les ha negociado las penalizaciones de cancelación. Entonces creo que si sabemos a futuro poner en valor el papel de las agencias de viajes, habremos ganado mucho y saldremos reforzadas de esta crisis, ¿no? Y en segundo lugar, creo que hay un aspecto que se ha explicitado también de forma muy importante, y es la falta de homogeneidad entre las responsabilidades que asumimos las agencias de viajes y las que asumen nuestros proveedores. Y en este sentido, creo que sobre todo con las compañías aéreas ha habido un desfase de responsabilidad muy importante. Ha habido actuaciones incluso temerarias de compañías aéreas que, teniendo clientes en Sydney o en Buenos Aires, han cancelado sus vuelos sin haber dado ni tan siquiera una alternativa como es obligación, ningún rerouting. Es decir, nos han dicho a las agencias de viajes, oye, yo te reembolso los 300 euros del One Way y búscate la vida para buscar a tu cliente una alternativa. Eso es una barbaridad, eso no se puede hacer. Y en segundo lugar, creo que estaremos todos de acuerdo que el mayor problema que nos hemos encontrado las agencias de viajes en esta crisis ha sido la incapacidad de poder reembolsar a nuestros clientes los importes pagados, porque las compañías aéreas no nos lo han podido hacer a nosotros. Sabéis que cuando se cancela una compañía tenía obligación de reembolsar en los 7 días y no lo han hecho, y por tanto nos ha imposibilitado a nosotros también. La aceptación del bono agencia nos va a ayudar algo a futuro, pero de luego tenemos un desgaste comercial muy importante que no hemos provocado nosotros, sino esa supuesta falta de liquidez de las compañías aéreas para hacer uso de esos reembolsos. Y lo que hemos aprendido es que las compañías aéreas no pueden tener su liquidez exclusivamente en el dinero de los clientes que van a volar dentro de 6 meses, porque cuando hay un parón productivo como este, tenemos un problema muy serio, porque son incapaces de reembolsar lo que tendrían que reembolsar. Hay que trabajar a más corto plazo, no puedes forzar emisiones a 6, a 7 o a 8 meses y recibir el dinero en ese mismo momento, porque cuando ocurren cosas como estas no hay margen de maniobra, porque está basado, insisto, sobre todo la liquidez en el dinero de esos pasajeros que van a volar muy a futuro. Gracias, Fernando. Manuel, tu turno. Hola, buenos días. Y casi por alusiones. Sí, en parte. Bueno, yo creo que hay una parte cierta. Esto es una crisis que se inicia como crisis sanitaria, pero que deviene sobre todo y básicamente en una crisis de movilidad y movilidad de personas. ¿Cuál es la conclusión? Pues mire usted que el sistema está basado en la movilidad. El de las personas en ciertas áreas y en el de las mercancías en otro. Por tanto, déjese de jugar con las movilidades, porque cuando se juega con las movilidades le estalla uno y se le abre la caja de Pandora. Es decir, que cuidadito a futuro con jugar a vamos a salvar el planeta. Y por cierto, el planeta ha mejorado muchísimo, pero con toda la humanidad muerta. Pero avanzamos decididamente. Entonces, esto es una crisis de movilidad. Y se va a resolver
cuando se resuelva la crisis de movilidad, que tiene como condicionante resolver la crisis sanitaria. Y sin resolución de la crisis de movilidad no hay solución, porque el turismo no es ni más ni menos que la manifestación económica del desplazamiento y la movilidad. ¿Y cuál es el problema? El problema central en el que estamos es que algo que es a nivel europeo y más que europeo, la base del turismo y demás, también otros. Aquí es un conjunto, no es uno solo, pero el soporte fundamental de esto son los medios de transporte y en concreto el transporte aéreo. El transporte aéreo en este momento, dice mi presidente de ALA y amigo que está aquí también, que está en modo de supervivencia. Bueno, en modo de supervivencia hasta mañana y pasado mañana ya veremos quién quiere. Y eso no está teniendo la atención correspondiente. Sobre la unidad del sector, prefiero hacer un silencio sobre cómo se dispara, porque le tendría que decir a alguien que si no sabe sus responsabilidades como agencia de viajes, organizador de acuerdo con la directiva y la ley de viajes combinados, que se la estudie. Porque es con independencia de lo que sea el otro operador, y disparar a uno para justificar que yo no, pues es muy complicado. Entonces, dejémoslo. Estoy de acuerdo en que hay que avanzar hacia una unidad del sector para presentar un esquema de una vez que lleguemos, es decir, de cómo se llega a la Semana Santa del año 21, porque esta temporada está muerta. Si esta temporada alta es una temporada baja, para aplaudir hasta con las orejas. Y a ver quién consigue llegar al 2021. ¿Cuál es la clave? La clave para todos, porque este es un sector de circulante, todos. Y como se fastidie el circulante, pues estamos muertos. Y como el circulante vía ingresos se ha ido al sitio ese que no se sabe dónde está, necesitamos forzosamente liquidez. Y para la liquidez no hay más vía que aplazamiento de gastos y conseguir créditos y liquidez vía créditos. Decía Joan, y estoy de acuerdo, es decir, yo tengo mis dudas si 100.000 millones de avales son suficientes o no. Habrá que ver también el sector financiero, porque se oye a muchas pymes y hay que tener mejor información, rugir sobre cómo están funcionando los hoy 30.000 millones, que son muchos millones, de créditos. Y uno oye cosas, no puede afirmar que sea así, sobre que su funcionamiento, y si ahí no funciona, ya podemos decir lo que se quiera. Y ahí hay responsabilidades también, en su caso, si es así. Después, en la cuantía, tengo mis dudas de si 100.000 millones son suficientes. Pensemos que TUI se ha llevado por delante un crédito de 1.800 millones. Y como dice el de TUI, los créditos de hoy son las deudas de mañana. Porque si alguien piensa que es viable políticamente que sean dineros a fondo perdido, vive, en mi modesta opinión, ojalá lleve razón, pero vive en el reino de lo inviable. La sociedad española no va a aceptar en modo alguno dinero a fondo perdido. Aquí lo que hay que conseguir son créditos lo más largos posible. De Europa ya ha venido lo que tenga que venir y el resto hay que resolverlo aquí. Y la verdad es que de momento lo único que hay, aparte de algunos aplazamientos que son de agradecer y algunos pues comparativamente crean agravios. Schiphol está dejando aparcar los aviones, por decirlo así, en el aeropuerto gratis. Aquí las tasas son las que estaban previstas con otra finalidad distinta y un aplazamiento a 6 meses que hay que avalar al 100%, por hablar solo del sector aéreo. Entonces creo que el sector turismo debería olvidar de tirarse piedras mutuamente, porque si nos hundimos, si una parte del sector se hunde, arrastra al conjunto del sector. Y si eso no se tiene claro, empezamos a ir mal, en mi modesta opinión. Y forzar el que de esas líneas exista una parte reservada para el sector turístico, porque es fundamental, porque el sector turístico
no tiene garantías, básicamente. A ver, ¿qué garantías ofrece vía crediticia? Con lo cual va a estar muy mal cara al sector financiero sobre la vía de aportar avales complementarios a los que establece el gobierno. Luego, o se reserva una parte del crédito de esos avales para el sector turístico o nos va a ir muy mal a todos. Adicionalmente, creo que hay que dar una batalla para conseguir que los avales no solo sean para créditos financieros. Me explico lo que quiero decir. Las compañías aéreas, y me refiero a ellas, tienen algunos acreedores que no necesitan crédito, necesitan que alguien avale sus aplazamientos. Y quien dice eso está diciendo los cruceros, digamos, con sus armadores. Te estoy diciendo respecto a puertos y aeropuertos. Te estoy diciendo los rentacares, por ejemplo, respecto al que les ha vendido los coches, los transportistas respecto al leasing. Y ahí no se necesita crédito, se necesita un aval de esos aplazamientos. Y estructurar, insisto, una reserva de crédito para el sector turístico. Segundo, abrir la vía a avales a operaciones, digamos, de aplazamiento. Y tercero, mejorar el tema de los avales del sector, es decir, llevar pues, a niveles del orden del 90% o similar el aval del Estado y adicionalmente creo que incrementar la línea de avales para dar cobertura a ese otro tipo de avales que digo, creo que es fundamental. Y respecto al futuro yo creo que hay que intentar salvar los muebles. Lo fundamental hoy en la perspectiva es concentrarse en el mercado interior, es decir, del exterior va a depender de reservas de vuelos, la reticencia a moverse de un país a otro por razones de la crisis sanitaria van a ser muy fuertes y España e Italia no salen muy bien situados en esto. Serán unos sitios muy seguros, pero de momento en el ranking me parece que no estamos bien situados y habrá que concentrarse y se tendría que estar ya concentrando en la promoción del mercado interior, que creo que en lo que se pueda mover, se va a mover en España. Igualmente es muy conveniente que se ha dicho, creo que era por Joan, que los discursos se gradúen y siendo prudentes. Nadie piense que el mes que viene vamos a estar todos en la playa y en manada y en un concierto de no sé quién, ni de coña. Pero, hombre, no lanzar mensajes al estilo de la presidenta de la comisión de para el verano no pienses ni lo reserves, porque entonces mal lo tenemos. Y perdón por las Gracias, Manuel. Alfredo, el sector de cruceros, ¿cómo lo veis? Bueno, ahora mismo, como seguramente sepáis, el sector de los cruceros, los barcos están parados. Solamente quedan 4 o 5 barcos que están finalizando cruceros, que se están reposicionando. Yo creo que, en fin, el sector de los cruceros, incluso las situaciones más complicadas después del 11 de septiembre o otras situaciones que ha habido, nunca ha dejado de crecer. Realmente esto, la primera lectura que sacamos nosotros es la misma que habéis apuntado. El turismo es más vulnerable, o en general la sociedad es más vulnerable de lo que pensábamos. El mundo es más caótico de lo que a veces esperamos y bueno, pues esto realmente ha sido un shock bastante importante. Yo creo que se ha apuntado bastante y yo comparto ciertas críticas al sector público. Yo creo que lo primero, yo creo que no solamente aquí en España, nuestro sector muy internacional, las compañías que yo represento son todas operan en todo el mundo o en muchos mercados. Y yo creo que también desde un punto de vista internacional también ha faltado y sigue faltando cierta coordinación. La forma en la cual se han ido cerrando los diferentes mercados, las diferentes fronteras, los diferentes puertos ha sido también muy caótica, incluso entre países de la misma región, como pueda ser la Unión Europea, ha sido así, en Norteamérica igual, no es la política de Canadá la misma que la de Estados Unidos. Yo creo que esto ha sido una lección para todos. Si era un problema global, debería haberse abordado de una manera global o lo más globalmente posible, y desde luego eso no ha sido así en la primera fase de la crisis, y me temo que tampoco va a ser así en la recuperación. Creo que eso es muy preocupante. Yo escucho, y creo que con razón,
y yo soy el primero que demando un marco claro de cómo se va a realizar, sobre todo desde un punto de vista normativo, de cómo se van a reabrir los puertos y las fronteras en España, pero de poco nos va a servir a muchos de nosotros si España lo hace de una manera, Francia de otra y Italia de otra más. Para un barco de crucero que visita muchos puertos, no puede ser que unos estén abiertos, otros no, o unos estén abiertos y tengan unas medidas y otros completamente diferentes. Yo creo que eso es evidente. Se hablaba también de cómo se está tratando el turismo por parte de las autoridades. Yo comparto el problema, vamos, la enfermedad, pero quizás apuntaría también un diagnóstico un poco diferente también. Yo creo que el sector del turismo en general, y no tengo reparo en confesar que también desde los cruceros tenemos un déficit reputacional. Yo a veces cuando veo, como hemos visto todos, regiones turísticas, eminentemente turísticas, que viven estrictamente del turismo y cómo se demoniza o cómo se critica el turismo, cómo no se valora todas las cosas que se hacen, digo, no sé, o sea, envidiamos al sector de la automoción, pero a mí no se me ocurriría pensar que nadie, por poner un ejemplo tonto, en Martorell, que estuviese en contra del sector de la automoción, cuando el sector de la automoción tiene muchos retos de sostenibilidad y de muchas cosas. Por eso cuando apuntábamos a la posibilidad de que haya campañas de promoción, desde luego debemos hacer campañas de promoción para que la gente vuelva a viajar, pero creo que deberíamos hacer una campaña también, o se debería considerar una campaña de promoción que explique a nuestros conciudadanos que posteriormente exigirán a las autoridades lo importante que es este sector. Y creo que eso damos por sentado que como nosotros estamos convencidos de que el turismo es bueno, gran parte de la sociedad lo tiene asimilado y yo creo que no es la realidad como hemos visto en los últimos años y creo que sufrimos en este momento más que otros sectores por ese déficit reputacional. Y luego, con respecto a mi sector en particular, a mí también me ha impresionado la forma, que yo me atrevería a decir, de la generosidad, no sé si es la palabra, pero desde luego sí el compromiso por parte del sector de los cruceros en toda la repatriación y todo el tratamiento que se ha tenido con nuestros clientes, barcos que encontrándose de un día para otro que los puertos españoles estaban cerrados con menos de 48 horas de preaviso, han sido capaces de repatriar a los clientes, han sido capaces de dar un tratamiento que yo creo que ha sido exquisito y espero que se haya valorado adecuadamente. Y yo creo que ahí me quedaría con respecto a las lecciones aprendidas y lo que ha supuesto para mí y luego pues encantado de contestar las preguntas que habéis anunciado. Muchas gracias, Alfredo. Javier, por cerrar un poco esta primera ronda. Bien, bueno, pues muchas gracias. Intentaré no repetirme, pero yo creo, o sea, a mí me gustaría, digamos, empezar con lo que ha dicho Joan, que es fundamental, ¿no? Que es el tema de la unidad del sector como condición imprescindible realmente para poder llegar a la supervivencia, ¿no? Pero bueno, antes de la supervivencia, perdón, a la recuperación, ¿no? Pero antes yo creo que de eso a mí me parece, digamos, que ha quedado claro también en esta misma discusión, ¿no? Que no hay unión en el sector y que hay determinadas opiniones, ¿no? Que muestran, en mi opinión, por un lado un desconocimiento, ¿no? Y por otro lado, digamos, una poca visión, ¿no? Entonces, hay dos cosas que me gustaría matizar antes de empezar a hablar de supervivencia. Una, pues cuando se ha dicho aquí, el hecho de que las compañías, poco menos que habíamos dejado tirados a los pasajeros por ahí por el mundo, hombre, cualquiera que sepa los cientos de vuelos que hemos hecho de repatriación a nuestro coste y riesgo, repatriando cientos de miles de pasajeros, con restricciones que iban cambiando prácticamente cada minuto para hacerlo, me parece que es, como poco, digamos, pues ser un gran desconocedor de lo que las compañías aéreas hemos hecho. Pero después, digamos, el segundo tema, ¿vale? El segundo tema que a mí me parece importante. Sí, sigue Javier y ahora de Fernando. Vale. Sigue Javier, por favor. Vale, si no, es que oí que alguien quería hablar, yo creo que estaba hablando, escuchando todo el tiempo a todo el mundo sin interrumpir, me parece que lo mínimo es que se haga lo mismo conmigo. Pero bueno, luego lo segundo, yo creo que también es importante pues aquí aclararlo, ¿vale? Es que el escuchar de alguien que se dedica a este sector hablar de la supuesta falta de liquidez de las compañías, me parece, digamos, un desconocimiento profundo, ¿no? Porque aquí lo que estamos hablando es que analistas incluso, ¿no? Pues dicen que incluso la compañía aérea pues más
robusta financieramente, tiene reservas de liquidez para aguantar como mucho un par de meses si se mantiene la situación de sequía de ingresos, ¿no? Y entonces, pues, el hablar de supuesta falta de liquidez, así como que es una excusa que las compañías nos estamos, digamos, inventando, ¿no? Pues para hacer determinadas cosas, me parece que es un profundo desconocimiento. Pero dicho eso, y un poco, y yendo a lo fundamental de esto, ahora mismo, antes de hablar de recuperación, las compañías aéreas un poco nos estamos directamente, incluso la más robusta, intentando garantizar la supervivencia. Porque la única forma de que el sector se pueda recuperar cuando llegue el momento será si las compañías aéreas sobreviven, ¿no? Y mucho más para el turismo internacional, donde más del 80%, como todos sabéis, de los turistas internacionales vienen por vía aérea, ¿no? Pues ahí, ¿qué es lo que estamos un poco nosotros pidiendo? Pues como bien dice Manolo Panadero, estamos intentando hacer todo aquello que o bien nos ayude a reducir costes y a aliviar la situación de tesorería, ¿no? Porque es la única forma en que podremos garantizar que esta situación, pues al final, se puede mantener. Hemos tenido otras crisis en el pasado, pero que eran finitas en el tiempo y además eran crisis solamente del sector aéreo, ¿no? La última, por ejemplo, pues la del volcán. Pero ahí se sabía que a las 2 semanas o 3 semanas, cuando desapareciesen pues, las cenizas del espacio aéreo, pues entonces la gente iba a volver a hablar exactamente como antes. Ahora, el mayor problema que nosotros tenemos es que, primero, no sabemos cuánto tiempo va a durar y, sobre todo, no sabemos ni siquiera cómo va a ser el mundo una vez que esto se recupere, pero no el mundo del turismo, sino el mundo de la vida cotidiana incluso, y cuáles van a ser las restricciones, ¿no? Entonces, en función de cómo vayan a ser esas restricciones, como decía Manolo, para la movilidad, pues es lo que va a dar lugar a ver realmente cómo va a poder ser esa recuperación. Pero en cualquier caso, ahora mismo nosotros estamos lejos de poder empezar a pensar cómo va a ser la recuperación, porque lo que estamos pues ahora mismo completamente centrados es en garantizar la supervivencia de las distintas compañías aéreas, porque, repito, ni siquiera la más fuerte financieramente puede garantizar que pues va a poder seguir estando aquí dentro de 3 meses. Una cuestión bastante específica de las compañías aéreas, ¿vale?, es que, a diferencia de otros sectores donde tú a lo mejor puedes apagar, cerrar y vuelves a abrir dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, por muy traumático que sea, las compañías aéreas no lo podemos hacer. Las compañías aéreas tenemos que seguir operando, tenemos que seguir manteniendo una aeronavegabilidad y una serie de condiciones, ¿no?, para precisamente poder seguir teniendo las licencias de operación, y eso que hace es que la capacidad de reducir determinados costes, por supuesto, los costes variables se pueden reducir, si no volamos, pues los evitamos, para una serie de costes de funcionamiento que son imposibles de evitar, ¿no? Y de ahí, entonces, el hecho de que es fundamental el tener pues, una liquidez que nos garantice, pues no me cansaré de repetir, precisamente la supervivencia a largo plazo. Cuando llegue el momento de hablar de la recuperación, entonces sí, en nuestra opinión, habrá que todos juntos pues, trabajar en un plan y asegurarnos de algo que hasta ahora creemos que no parece, es que, aunque siempre decimos que el turismo es la primera pues, industria nacional, nosotros no hemos visto que ahora mismo el gobierno lo tenga como una de sus grandes prioridades en el momento actual, pero dudamos, digamos, que cuando llegue el momento de la recuperación sea también así. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí de que pues palidece a veces cuando compara con otras industrias que han tenido otra serie de crisis, y entonces sí que se ha volcado una serie de recursos. Ahora parece que el turismo se da por garantizado, y yo creo que ese es uno de nuestros problemas, que hemos hecho que la gente dé por garantizado el turismo y que eso esté ahí como tal. Entonces ahora parezca que no hay que hacer nada especial cuando realmente sí que hacer mucho. Y es un poco lo que quería yo, pues como... Javier, gracias. Yo os volvería a pedir, pues eso, intentar concretar y reducir al máximo vuestras exposiciones. Todos habéis hablado de una u otra manera de la necesidad de unidad. También es cierto que se evidencia pues bueno, el desgaste también que puede tener una crisis como la que estamos viviendo en los distintos segmentos de actividad, a veces pues con intereses encontrados, ¿no? Yo sí os pediría, si queréis hacer alguna réplica, pero no me gustaría que esto fuera un debate de posiciones respecto a distintos puntos de vista, sino que intentemos, apoyándonos en eso que habéis dicho todos también, de intentar visualizar el futuro, intentar ver un poco qué podemos hacer todos juntos un poco más allá. Carlos, si quieres apuntar tú algo, pero sí, vuelvo a repetir, no me gustaría que fuera un debate
Hombre, pero yo creo que, gracias Marcos, yo sí, hombre, sí creo que corresponde, creo que han sido un poco aseveraciones muy duras y justas, porque lo que hemos dicho las agencias de viajes y lo estamos repitiendo es que tenemos una relación comercial con las compañías aéreas desde hace muchísimos años que ha estado siempre basada y plagada de medidas totalmente desproporcionadas en contra de la solvencia de las agencias de viajes. Todas las agencias de viajes garantizamos las cantidades, tenemos cientos de avales y lo que es cierto es que las compañías aéreas en esta crisis, en la gestión de esta crisis, no estamos diciendo que no hayan repatriado ni que hayan dejado a nadie, ni muchísimo menos. Lo único que estamos diciendo es que se ha cortado el reembolso a través de GDS, poniéndonos a las agencias de viajes y al canal de distribución en una situación de ilegalidad totalmente injusta, que hemos podido resolver gracias a la gestión de los bonos, pero que lo único que decimos es que ahora le corresponde a las compañías aéreas lo mismo que venimos haciendo las agencias de viajes en los últimos 40 años, que es garantizar y dar solvencia a todo el dinero de los intermediarios y de los consumidores. Y yo creo que esto es así, ¿no? Y nosotros no estamos reprochando nada y realmente las compañías aéreas son nuestros principales proveedores, son unos socios fundamentales, pero ha habido una conducta que además ha sido distinta en algunas de las compañías aéreas y que desde luego nosotros evidentemente sí que criticamos y condenamos y que nos parece totalmente desafortunada y que no han reaccionado bien. Nada más. Yo, de verdad, os voy a pedir, ha levantado la mano Joan y Manuel, os voy a permitir el turno de réplica a los dos y pasamos ya a la siguiente, si os parece, cuestión, porque si no nos vamos a encallar. Joan, todo tuyo. No, yo no es turno de réplica, porque no, me refiero que para mí las líneas aéreas, las agencias, los hoteles, los campings y los cruceros, para mí todos son unidad y sector turístico. No, yo lo que me gustaría es que levantáramos un poco, digamos, los conceptos y quizá el nivel, ¿no? Aquí tenemos un problema político, fundamentalmente político europeo, que significa un problema económico y un problema social. Y si no somos capaces de trasladarle al gobierno de España, que no es precisamente un gobierno fuerte por la configuración que todos conocéis del arco parlamentario actual. Ahora se echa de menos aquel bipartidismo anterior y es no una opinión política, sino un análisis, digamos, de necesidad. Dicho esto, o encontramos la fórmula para que el gobierno de España presione lo suficiente a la Unión Europea, porque está en juego la propia unidad europea también. La propia Unión Europea está en juego y consigue, como declaraciones que ayer hizo la señora en cuestión sobre la necesidad o no, o la recomendación de viajar. Y tenemos que buscar fórmulas que vayan rápidamente a solucionar las pérdidas acumuladas que va a tener el sector turístico español el año 2020 y parte del 21. Que Europa se juega muchísimo en esta desmembración, junto con Italia, junto con otros países, en esta situación, digamos, de crisis del sur de Europa, después de la salida de Inglaterra o del Reino Unido de la Unión Europea, está en una debilidad absoluta. ¿Y qué es lo que tenemos que encontrar? Pues mire, señores de Europa, para que España siga siendo competitiva, para que no les traiga más problemas de la cuenta, nos tendrán que autorizar Bruselas y tiene que aprobarlo el gobierno español, pues, por ejemplo, un IVA superreducido, para volver a ser competitivos, durante un plazo de X tiempo. No sé si de 6 meses, de 1 año o de 2. Recordar solo que en el gobierno de Zapatero, en el caso hotelero, ya no digo agencias de viajes ni otros que están sufriendo un IVA al 21%, restauración, ocio, teatros, golf, etc. Pero en el caso hotelero, del 7% al 8%, el señor Zapatero. Y el señor Rajoy del 8 al 10 en menos de 1 año. 44% de aumento. Hablo concretamente del sector hotelero. Pues bueno, si hemos de volver a un IVA del 7 o más del 4% súper reducido, pues habrá que exigirle a Europa que nos lo permita. Porque si no, la destrucción de empleo y la cantidad de quiebras que va a haber en el sector en general de pequeñas y medianas empresas, y cuidado con alguna grande de la que ya tengo conocimiento de grandes dificultades en estos momentos ya, cuidado, porque aquí nos jugamos, es un tema de ámbito político global, es un tema europeo global. Sí
o nos ponemos en un déficit sobre el PIB que puede acercarse al 110 o 112 o 115%, arrastrando una situación que puede durar años y con una tasa de desempleo que Dios no lo quiera, que podemos llegar al 20% y volver a aquellos años en que solo la devaluación de la peseta nos salvaba. Y ahora no estamos en esta circunstancia. Yo lo que creo que hemos de buscar son soluciones de futuro, atajar los problemas de esta crisis tan galopante, que perdonadme, lo que hemos vivido hasta ahora, nada que ver con lo que viviremos en los próximos meses. Nada que ver. No sé la cuantía que en el sector de agencias o de cruceros o de transporte o de otros sectores todavía no la tenemos valorada o no se nos ha aportado a la mesa. El sector hotelero ya está haciendo números y nos podemos ir a más de 100.000 millones de euros. 100.000, solo el sector hotelero. Hay compañías que ya han anunciado que no van a abrir hoteles este verano. Algunas y de muy importantes. Y la recuperación del maíz para agencias de viajes, para transporte, para hoteles y tal, no va a ser fácil a partir del mes de septiembre, octubre o incluso enero del 2021. Repito, medidas estructurales son las que hemos de pensar y medidas que vayan a convencer al gobierno, al débil gobierno que en estos momentos tenemos en España, porque el prestigio europeo lo tenemos también a mínimos. Y la única solución es decirle, o nos ayudan ustedes, o el problema del mañana, del sur de Europa, puede ser mucho peor del que nos encontramos ahora. Oye, hablando un poco de futuro, hay algunas estimaciones ya. Joan nos estaba comentando que ya estás empezando a hacer números y algunos hoteles no van a abrir esta temporada. Hay algunas estimaciones ya que bueno, pues más o menos como en la foto que os presento, que me han pasado recientemente, en la que se puede estimar más o menos que salgamos de las restricciones en torno al mes de junio, mediados de mayo, junio, un proceso de estabilización con los distintos sectores, como hablabais también, el turismo doméstico pues probablemente se recuperará antes, el internacional pues hasta final de año o el que viene. Bueno, se puede decir más o menos que iremos poco a poco recuperando la actividad en los distintos segmentos, pero lo que queda del año va a estar complicado. También, bueno, aparte de, y estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, lo habéis dicho ya varios, de la necesidad, bueno, esto es un problema global, esto es un problema de una escala superior a lo que es el ámbito turístico o español. Es necesario todo ese tipo de ayudas, pero a mí me gustaría también que nos dierais algunas pistas en base a esas posibles fases de recuperación que se puedan ir manejando, cómo lo veis, ¿Qué visión tenéis respecto a esa recuperación? Y también las empresas de los distintos sectores, imagino que estarán ya trabajando de alguna manera en esos posibles escenarios de recuperación, aunque sean paulatinos, y que estaréis imaginando ya, aunque Javier hablaba de supervivencia, pero yo quiero imaginar que el primer golpe de las cancelaciones, del parón, de toda la actividad, de los bonos, de las devoluciones, yo creo que eso de alguna manera ha pasado, aunque quede algo, y yo creo que las compañías de los distintos sectores de actividad deben estar ya dibujando esos escenarios y planteando esas acciones de futuro y qué cosas pueden estar en su mano, más allá de lo que tenga que hacer el gobierno a nivel europeo o a nivel español. En ese sentido, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis esos plazos de recuperación? ¿Cómo pueden ser? Y también, ¿qué cosas estáis haciendo vosotros o está haciendo los hoteles, los cruceros y demás? A mí se me ocurre que temas como la seguridad y el control de la seguridad pues va a ser fundamental en cuanto se empiece a abrir las restricciones, pues en los hoteles, en los cruceros, en los medios de transporte, en la distribución, pues la facilidad también para modificar, para cancelar, para no sé de qué manera incentivar también esa demanda. Yo creo que cosas que deben estar ya encima de la mesa con toda la incertidumbre que todavía tenemos y totalmente de acuerdo en que esa incertidumbre también se despejará en función de las medidas que sean capaces de poner en marcha, ¿no? Intentemos hacer ese ejercicio. Si os parece, vamos a cambiar el orden y así
Bueno, pues yo creo que no nos repetimos. Fernando, voy a seguir el orden de mi pantalla, ¿vale? Fernando, cuéntanos tú qué cosas estáis haciendo ya, os está haciendo en la distribución y qué plazos más o menos estáis manejando. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que a la larga distancia va a ser el último subsector en recuperarse, pues, por motivos obvios de inseguridad, etcétera. Lo que ocurre es que a mí me parece que nos falta todavía un punto de partida definido. Aún no sabemos cuándo vamos a poder empezar a construir cosas porque no sabemos todavía el horizonte a corto y medio plazo que tenemos, ¿no? Entonces eso complica mucho las cosas. Yo creo que la seguridad, sin ninguna duda, va a ser un factor importante. Estoy seguro que las ganas de viajar están ahí, lo que pasa es que tenemos muchas incógnitas que tenemos que ir solventando, ¿no? En primer lugar, las ganas están ahí, pero tenemos que ver si la situación económica nos permite volver a invertir en viajes como lo estábamos haciendo hasta que ha ocurrido esta nueva situación. Tenemos que ver también si los países a los que viajábamos habitualmente nos van a permitir entrar o va a haber restricciones de entrada a medio plazo. Incluso tenemos que ver también si la situación en esos destinos es la ideal o nos da las garantías suficientes desde el punto de vista sanitario. En fin, que son muchas incógnitas que digo que tenemos que ir resolviendo. Por tanto, y sin ese punto de partida definido, no es fácil hacerlo. Ahora bien, ¿dónde estamos orientando nuestra actividad ahora? En primer lugar, en focalizar en destinos donde entendemos que puedan dar mayores garantías sanitarias o que pueda dar más seguridad. También estamos hablando con nuestros interlocutores en las compañías de seguros para ver de qué forma podemos diseñar conjuntamente productos que ayuden al pasajero a viajar de una forma mucho más protegida, con muchas más garantías de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Yo creo que es algo muy importante porque el pasajero lo que necesita es de alguna forma garantías, ¿no? Estamos también negociando con algunos partners para que nos den la posibilidad de poder reservar a futuro. Nosotros estamos recibiendo llamadas de gente que quiere reservar para el mes de diciembre, pero que tiene miedo de que si reserva y después por cualquier circunstancia no puede viajar, pues va a tener unos gastos de cancelación. Entonces yo creo que también tenemos todo el sector que intentar facilitar esa situación, ¿no? Estamos trabajando también o ahondando en la posibilidad del teletrabajo. Hemos hecho un teletrabajo desordenado todos, pues porque no estaban nuestros planes a corto hacer esto, y nos estamos dando cuenta que es perfectamente viable. Nosotros estamos dando un magnífico servicio trabajando todos en casa y yo creo que merecería la pena ahondar también en esa situación. Y bueno, y lo que estamos es muy en contacto también con nuestros clientes para ver sus inquietudes. Nosotros como tour operador no tenemos contacto con el cliente final, por tanto lo que hacemos es escuchar a los agentes de viajes para ver cuáles son las iniciativas, si las hay, de sus clientes, para ver los planes que tienen a futuro y para adaptarnos en cualquier caso a esa posible pequeña demanda que hoy hay, pero que es verdad que hay que ver brotes verdes donde sea. Todos los días recibimos algunas reservas a partir de octubre, desde luego antes prácticamente ninguna, pero para octubre, noviembre y diciembre sí que estamos recibiendo reservas. Bueno, pues ya es buena señal. Santiago, ¿cómo lo veis desde la parte de transporte por carretera? No, es que ¿Qué cosas estáis haciendo? Tenemos dos partes muy diferenciadas. Una que es toda la parte discrecional, que afecta directamente al sector turístico y que en función de cuál sea la actividad, así será la actividad del transporte discrecional. Ahora mismo está absolutamente parado y, como se decía antes, pues todo el maíz en los meses de octubre, noviembre, diciembre, que va a tener pues problemas de subsistencia, pues repercuten directamente en el sector del transporte. Luego, por otro lado, preguntabas qué se está haciendo para cuando haya una recuperación. A ver, el tema está en que tenemos que saber cómo va a ser la permisividad de esa recuperación, porque a ver, esto es un servicio público que al fin y al cabo tú tienes que poner unos autobuses que tienen que hacer un recorrido con unas expediciones a las que estás comprometido. Si bien es cierto que ahora mismo pues el transporte está reducido a un 70% y de ese 70% tienes que guardar unas medidas de seguridad entre asiento y asiento, por lo tanto un autobús no puede salir con más de 13, 14 pasajeros, pero claro, ¿qué pasará? Pues es que dependerá de las medidas de seguridad que implementen. Entonces, no te puedo decir, porque como estamos con esa improvisación absoluta de un día se dice una cosa, al día siguiente se dice la otra, pues no se está haciendo nada. Cuestión aparte es que coincido con Fernando que vayamos trabajando como prestatarios de servicio turístico, al fin y al cabo que hace que somos, y que trabajamos con las agencias de viajes, y que todos sabéis que yo me siento agente de viajes, pues que vayamos de alguna forma diseñando pues políticas de
pues de mayor flexibilidad a la hora de cancelaciones y todo ese tipo de cosas para que la gente pues se pueda sentir más cómoda a la hora de viajar. Pero ya te digo, o sea, por la parte discrecional, pues iremos a rebufo de lo que todo el sector sufra, y a nivel del regular, pues según las especificaciones y la permisividad que las autoridades pongan. Luego hay otro tipo de transportes, como es el transporte escolar, y etcétera, etcétera, que también está sufriendo muchísimo, evidentemente, y donde ahí pues habría que tener en cuenta y presionar al gobierno o a los gobiernos de cada autonomía, pues yo que sé, empezando desde la antigüedad de los autobuses, que las amplíen pues no sé, en 2 años, en lugar de que tengan que tener 14 años, que puedan tener 16, para que no haya que hacer renovaciones de flotas tan rápidamente y que haya un periodo en donde la gente se pueda recuperar de este palo, ¿no? Pero básicamente el sector del transporte va un poco a rebufo de lo que pasa en el resto. O sea, es un componente más muy importante, porque la mayoría de desplazamientos que se hacen en España se hacen en autobús, pero que está sujeto a la coyuntura global. Gracias. Oye, Alfredo, vosotros en la parte de cruceros estáis manejando ya algún escenario, y las compañías están trabajando en algunas medidas ya de esos posibles escenarios futuros que nos vamos a encontrar, de esa paulatina apertura. ¿Cómo lo estáis trabajando ya desde la parte de los cruceros? Bueno, nosotros, tal como lo vemos, yo creo que estaremos todos de acuerdo, para que el sector se recupere tienen que pasar 2 cosas: que los clientes, que los turistas quieran viajar y que puedan. Las compañías, evidentemente, cada una a su manera, está ya trabajando con qué acciones se pueden tomar para que una vez que sea posible viajar y que haya cruceros que estén operando, pues conseguir animarles a que lo hagan. Evidentemente, una parte importante de ese trabajo tendrá que ver con dar la tranquilidad desde un punto de vista sanitario, de seguridad, con respecto a la posibilidad de embarcarse en un barco de crucero. Las compañías de crucero siempre han tenido protocolos, pues yo creo que por encima de la media, para abordar cualquier tipo de situación sanitaria, de cualquier contagio, antes de que llegase esta crisis. Evidentemente, esas situaciones y esos protocolos van a ser reforzados con más medios materiales, con más medios humanos, con una serie de acciones. Y luego, por supuesto, el convencer y despertar el apetito para que la gente vuelva a ir de crucero. Afortunadamente, el sector de los cruceros tiene un público muy fiel, lo que a veces ha sido un reto, que es que cuesta a veces conseguir que vengan nuevos clientes. Sí, se depende mucho de los repetidores. Los repetidores, muchos de ellos, están deseando volver a embarcarse. Pero bueno, esa es la parte en la que directamente se puede trabajar de una manera aislada cada uno de los operadores. Luego está la otra parte, que es, conseguimos que la gente quiera ir de crucero, alguien quiere ir pero pueden realizarse sus cruceros. Y para que eso se produzca, tienen que pasar también 2 cosas. Por un lado, que la cadena de valor continúe operando, desde compañías aéreas, organizadores de excursiones, autobuses, guías, restauradores, etcétera, etcétera. Nadie hace un crucero para ir a un puerto, hace un crucero para visitar un destino. Y quizás lo más importante de todo en este momento, y lo más urgente, es tener un entorno normativo que claramente marque cómo se van a producir las cosas. Y yo creo que, evidentemente, estamos en una situación de emergencia en la cual es muy difícil dar una fecha. Y vemos que hay otros países, como es el caso de Francia, que se atreven a ser un poco más claros en sus fechas de las cuales se van a reducir las cosas. Aquí trabajamos con 1 o 2 días casi de previsión, y luego a veces se da 2 pasos adelante y 1 para atrás. Pero bueno, además de eso, yo puedo entender que la fecha en la cual se van a implantar las medidas de desescalonamiento, o como se quiera llamar este proceso, pues sean ciertamente flexibles. Pero los pasos deberían ser conocidos. Deberíamos saber que cuando se llegue a este momento se producirá A, B, C o D, o se permitirá A, B, C o D. Luego el momento podrá ser una fecha, o si las cosas, evidentemente la parte sanitaria tiene que ser la que predomine, pues se podrá retrasar si las cosas no se están cumpliendo, pero por lo menos podremos hacer planes. Pero es muy difícil hacer planes si no se tiene la más mínima certeza de cuál va a ser el escenario normativo. Y en el caso de los cruceros, como decía en mi primera intervención, no es solamente el marco normativo en un único país,
sino en varios países que son los que corresponden a los destinos, por lo cual se está trabajando mucho. Hay sensaciones positivas con respecto a los mercados emisores. Alemania pues, me traslada en que empieza a despertarse y hay una cierta demanda de volver a hacer cruceros, que evidentemente en este momento no podrían venir a España. En el Reino Unido, lo que he leído por parte de los estudios que hay es que las agencias de viaje están trasladando que hay un repunte para reservas del año 2021 con respecto al año 2019, en lo que tiene que ver con los cruceros. Y evidentemente mercados como Asia o los mercados de China en particular, que fueron los primeros en sufrir esta crisis, pues ya empieza a haber un apetito mayor por volver a operar cruceros. Bueno, nos queda todavía un poco lejos. Yo creo que podemos entender que se nos pida paciencia a la hora de poner en marcha las medidas, pero me cuesta mucho más trabajo entender por qué no conocemos cuáles son las medidas que se quieren tomar y cómo va a ser simplemente cómo se va a producir ese desescalonamiento. Y luego ya se implantará cuando se implante, pero por lo menos tengamos un plan. Efectivamente, nos vendría muy bien, bueno, pues para esa incertidumbre que tenemos, pero al final, pues como estamos diciendo, somos empresas que tenemos que seguir adelante, que la situación es la que es y que, bueno, pues tenemos que imaginar esos escenarios de futuro. Joan, en la parte de los hoteles y con toda esta incertidumbre y demás, ¿qué cosas has apuntado antes? Que, bueno, algunas cadenas, por ejemplo, van a reducir su oferta. ¿En qué parte se está trabajando ya? A mí me consta, por ejemplo, que algunos hoteles o cadenas pues, están dándole vueltas bueno, pues a esos métodos de seguridad y de control, una vez que se pueda abrir, aunque sea parcialmente, pues cómo controlar esos huéspedes, su seguridad, independientemente de las medidas normativas que puedan ir acompañadas, ¿no? Pero ¿existe ahora mismo, se está trabajando en esa línea en la parte de hotelería? Se está trabajando, bueno, por la información que yo dispongo. Y otra pregunta, perdona, ¿tenéis, como han dicho también, reservas ya de futuro, aunque...? Muy poco, prácticamente hay reservas, pero que como ha habido promociones por parte de cadenas hoteleras y de hoteles individuales de que el cliente puede reservar y cancelar sin ninguna penalización 24 horas antes, pues bueno, hay quien está reservando para a partir de mediados de junio en el supuesto de que, hablo de turismo doméstico, turismo internacional, prácticamente nada de nada de nada. Entonces hay muchísimas cadenas y muchísimos hoteles individuales que han tomado la determinación de que abrirán en función de si hay o no demanda. En cualquier caso, es un problema, digamos, todo el tema del contingente de personal, que es lo más importante en un hotel, porque sin una capacidad de poder resolver el tema de los fijos discontinuos, que por ejemplo en todo el vacacional español de la costa peninsular y de Baleares es absolutamente importante, porque hay un tema de cotizaciones sociales que está obligado el hotel en todo lo que son las plantillas de fijos discontinuos. Pero bueno, con independencia de esto, mira, hay varios temas que desde el Instituto Tecnológico Hotelero estamos trabajando, desde el ITH, y es nuevos modelos de gestión. Por ejemplo, medidas que a lo mejor se adoptarán y que ahora suenan digamos, casi a nivel, no de escándalo, pero sí de decir, ¿cómo es posible? Bueno, pues a lo mejor no se podrá hacer el servicio de habitaciones como se venía haciendo al uso. Es decir, a lo mejor se tendrá que dejar en las habitaciones las sábanas, las toallas, etcétera, dentro de unas bolsas cerradas, higiénicamente hablando y desde un punto de vista estructural, para que el cliente se haga la cama directamente. Fijaros lo que estoy diciendo. O, por ejemplo, están abriendo hoteles en China. Hablé el otro día yo con el director general de Intercontinental. Tema de buffets. Pues en China, en algunos hoteles, no hay buffet de desayunos. No hay buffet de desayunos. Hay un buffet donde hay cafés, tés, un zumo y algo de bollería. Y si el cliente quiere algo extra, lo solicita y se le sirve en mesa, naturalmente con todas las protecciones sanitarias, etcétera. ¿Os imagináis lo que representa esto para un hotel vacacional de 400 habitaciones, que con una ocupación normal del 60-70%, servir 700 desayunos en 2 horas, la de plantilla que se requiere? Bueno, pues es una pregunta al aire. Bueno, pues todos estos modelos de gestión van a cambiar o deberán cambiar o podrán tener que ser cambiados
para tomar las medidas, digamos, durante el proceso de apertura cuando la temporada se pueda abrir. Pero en cualquier caso, el sector hotelero, en términos generales, da la temporada, si no por perdida, digamos, muy perjudicada. El turismo doméstico, puede que sea una parte de la tabla de salvación, teniendo en cuenta que el cliente español, por experiencia, pues viaja 60, 70 días durante la temporada, pero habrá otra cuestión a tener en cuenta. ¿Habrá vacaciones en el mes de agosto? ¿O todas aquellas empresas que han hecho vacaciones forzosas en los meses de marzo, abril y probablemente mayo tendrán que trabajar en el mes de agosto? ¿Dispondrá la clase media, que es la gran mayoría de la población española, de recursos económicos suficientes? ¿Estará dispuesta a salir de vacaciones inmediatamente? Son preguntas que de alguna manera nos estamos... Con lo cual hay muchísimas empresas que gracias a Dios han habido 3, 4, 5 últimos años, bueno, que se ha podido, digamos, obtener resultados económicos positivos y suficientes. También es cierto que se ha invertido mucho en CAPEX y en reformas de hoteles, pero habrá mucho hotelero individual y alguna cadena hotelera, bueno, pues mediana y alguna grande, que va a tener dificultades financieras. Lo que sí es cierto, nos coge en un momento que los intereses financieros, pues son atractivos, podrá haber, digamos, garantías suficientes para acometer créditos que obviamente se tendrán que devolver, como se decía antes, al plazo que sea, pero en cualquier caso todo el mundo está pendiente de las medidas que el gobierno vaya tomando en función de la apertura, lenta, sistemática y regulada de la apertura, digamos, de este confinamiento que estamos todos sometidos. Pero hay un estado de ánimo en general en el sector hotelero pesimista, absolutamente, en cuanto a esta temporada, tanto en el vacacional como en el segmento urbano. ¿Qué soluciones inmediatas? Bueno, las que yo apuntaba al principio. Hemos de resolver el tema del empleo, o sea, sobre todo del gran contingente de personal y esto, las ayudas por eso tienen que venir a través de que los ERTES puedan ser hasta el plazo que la productividad nos permita volver a recuperar las plantillas en su grado medio. La verdad, para concluir, muchas dificultades. Una gran planta hotelera no abrirá este verano, y estoy hablando de las zonas, digamos, de playa y de Baleares, muchas. Alguna cadena, por no citarla, muy importante, de las 5 primeras, ya ha anunciado que no abrirá ningún hotel en Baleares ni en la costa peninsular, la da por perdida, pero para poneros un ejemplo, y solo tenéis que coger y multiplicar muchas cadenas hoteleras a un precio medio de 100 euros, multiplicado por el número de habitaciones y por los días que llevan cerrados, están dejando de ingresar pues millones y millones y millones y millones de euros. Y en cuanto al maíz, las cancelaciones han sido absolutas y el valor de pérdida que hay hasta este momento es muy elevado. Y este sí que va a ser un sector que hasta bien entrado 2021 no se va a recuperar. ¿Hay alguna buena noticia? Por ejemplo, yo hablé el otro día con Steve Happy, el presidente de Jet2, es un tour operador que se ha ido consolidando en los últimos años y además con la crisis de Thomas Cook ha accedido al segundo lugar en el ranking europeo, y Steve me decía, dice, yo tengo todos los aviones que quiera y todas las tripulaciones preparadas para el día D, ¿no? Para empezar a volar siempre y cuando haya demanda, ¿no? Parece ser que en el turismo británico, en el ciudadano británico, alemán, francés, etcétera, bueno, tienen ganas de volver a viajar, pero me decía, pero nosotros nos estamos preparando para el 2021. No. Damos por perdido también el 2020. ¿Podemos tener clientes para este año? Pues adelante. Pero todas las planificaciones las están haciendo a partir del 2021. Gracias, Joan. Manuel, también, aparte de que tenías levantado la mano, aparte de lo que quieras puntualizar, también responde a la pregunta cómo estáis trabajando vosotros ese futuro y esos escenarios futuros. Gracias. Bueno, sin perjuicio de sugerirte, una vez que la situación escampe y se normalice, que creo que sería muy interesante un debate alrededor del reglamento 261,
la ley de viajes combinados, etcétera, pero que no es el momento y dejémoslo. Yo creo que, como apuntaba Joan, el objetivo en este momento es llegar a la Semana Santa del 2021. Y hay que cruzarlo un valle de lágrimas, si no, ni te lo cuento. Es decir, la temporada alta, si resulta ser una temporada baja floja, pues ya será todo un éxito, porque nadie espere más. Pero para eso, como se ha dicho antes, lo fundamental es la liquidez. Y quiero recordar, porque me parece que no se sabe, creo que has equivocado, que las medidas aprobadas por el Gobierno mediante Real Decreto Ley han sido convalidadas como proyecto de ley, que está en discusión en las Cortes, que se pueden hacer enmiendas y que las medidas serán las que el Congreso de los Diputados apruebe. El decreto ley entra en vigor desde su fecha y llega hasta que se promulgue el proyecto de ley como ley y, por tanto, digamos, son susceptibles de enmiendas. Nosotros estamos, te hablo en lo que tiene que ver como grupo y a través de las asociaciones en las que estamos, planteando que asociativamente haya una serie de enmiendas y yo creo que sería bueno que el sector, digamos, alrededor de, por ejemplo, COE, que lo está moviendo, fuera capaz de presentar una batería de medidas, digamos, de común acuerdo, no tirárselas unos a otros, porque aquí, si se hunden las compañías aéreas, todo el mundo se va detrás. Si los hoteles se van a la porra, es que no sé para qué sirven las compañías aéreas, ni los transportes discrecionales, ni las agencias, ni nadie. Es decir, o nos salvamos todos o Sansón y los filisteos. Entonces, creo que sería bueno ser capaz de promover un conjunto de enmiendas. Nosotros, como somos un grupo, digamos, plural, en esa idea las estamos planteando, que sea capaz de dar respuesta a lo que hoy es el problema fundamental. Porque el futuro, si no hay presente, mira, a mí el 2078 la verdad es que me pilla un poco, me despreocupa mucho, porque para entonces me parece que no voy a estar. Entonces, para estar en el futuro hay que estar en el presente. Y el presente es intentar llegar al 2021 y sin generación de liquidez no hay solución. Por tanto, concentrémonos los esfuerzos en ese proyecto de ley. Y luego se ha apuntado, lo apuntaba Santiago, lo apuntaba Joan, el problema, esto es una crisis sanitaria, que deviene en crisis global a través de la movilidad, pero sigue siendo una crisis sanitaria. ¿Está alguien en condiciones? Y se decía, es que el gobierno no nos dice. Mira, Colón era un tío que iba con GPS por el mundo cuando salió a navegar. No tiene ni puta idea, nadie de cómo evoluciona ni de cómo. ¿Y qué va a pasar? Ni puta idea. Y los primeros que han ido por delante son los chinos y no se fía de lo que dicen los chinos ni los chinos. Es decir, ni puta idea. ¿Qué va a pasar? ¿Va a pegar esto un repunte en diciembre o no? ¿Y quién coño sabe eso? Con lo cual estás en la más segura de las totales incertidumbres. Y solo es necesario aguantar, resistir es vencer. Y para eso se necesita liquidez. Porque, por ejemplo, si una de las medidas sanitarias es que haya al menos 1 metro, ¿tú te das cuenta que los aviones no pueden volar? No hay 1 metro de diferencia entre los pilotos. No hay 1 metro. Entonces, ¿qué hace? ¿Vuela con un solo avión o se cuelga del pasillo? Si hablamos de esas distancias, ¿qué quiere decir? ¿Que los aviones tienen que ir a la mitad, por ejemplo? ¿O menos aún de capacidad? Entonces, ¿a qué coste sale el viaje? ¿Cuál es la mentalidad? Entonces, mientras no haya respuesta sanitaria a esas incertidumbres que van a condicionar, como decía Joan, tú imagínate un hotel de 5 estrellas, perfecto, y le llegan y le dejan allí al señor y que se haga usted la cama y se haga el baño, es que no puede ser, es que no sabemos. Entonces, aquí se trata de resistir, irse acondicionando a las medidas que vayan a salir, que no sabes cuáles son, puedes hacer prognosis, pero ya veremos si son esas u otras, y resistir y llegar. Y para eso se necesita, insisto, tener liquidez. De Europa ya han venido 500.000 millones y no van a venir más.
hay algunos que dicen, y resolvamos el tema de la aviación en un plan europeo. Vale, la Comisión ya ha dicho cada palo aguante su AOC y algunos lo están haciendo y otros no han empezado. Entonces, en ese proyecto de ley, en conseguir, y sería deseable y creo que es posible porque hay un interés conjunto, trasladar unas enmiendas conjuntas que faciliten la liquidez para el sector y, en definitiva, subsistir, es hoy la mejor y única medida posible de garantizar llegar. A partir de esto, mantener la estructura de la forma más flexible, lo de los ERTES y la prolongación, que será una de las enmiendas que van, yo lo doy por seguro. El problema hacia el futuro, lo decía Joan, tiene una serie de incógnitas sanitarias. Y segundo, por supuesto, a corto y medio plazo no hay más que el turismo doméstico, con una gran inconveniente o con una gran duda. Es decir, no sé si nos damos cuenta que en este momento debemos estar en 5 millones de parados. Hay gente que este mes no va a cobrar, no ha cobrado aún, porque la parte de los ERTE no le ha llegado porque no hay Dios que tramite 3 millones de solicitudes. Entonces vas a tener unos problemas de demanda ya interna, de liquidez, de dudas sanitarias que, mire, hoy, insisto, para mí, para nosotros, el primer objetivo es intentar lograr la suficiente liquidez que te permita aguantar con ingresos bordeando el cero durante no sé cuánto tiempo, porque nuevamente depende de variables que no controlas. Tú fíjate que la Comisión Europea ha recomendado a los Estados miembros que no antes del 15 de mayo, es decir, falta un mes, haya vuelos no estrictamente necesarios. Eso no quiere decir que el 18 de mayo o el 16 recomiende que haya vuelos, quiere decir que no antes, o sea, que queda un mes por delante, más lo que sea. Por tanto, yo lo que llamo es a que, fundamentalmente a través de la COE, donde creo que prácticamente estamos todos o casi todos, seamos capaces de armar unas enmiendas que nos permitan a todo el sector, que es fundamentalmente un sector de circulante, conseguir la liquidez necesaria para intentar, los que puedan, llegar a la playa de la Semana Santa del 2021. Manuel, ese es y mientras tanto Dios nos coja. Creo que ha quedado claro. Os vuelvo a pedir brevedad, nos hemos pasado ya de tiempo, vamos a intentar ir a lo máximo y nos vamos a dejar cosas pendientes, pero bueno, seguimos el orden, cerramos esta ronda. José Luis, en las agencias de viajes, ¿qué previsión o qué escenarios se están trabajando ya? Hay algunas, como decía Fernando, algunas reservas que se están recibiendo ya de futuro. Se están planteando distintos escenarios, pensando en cómo incentivar esa demanda, en cómo flexibilizar, como decía también Fernando, pues esas reservas, esos seguros, no lo sé. ¿En qué se está trabajando ahora mismo dentro de toda la incertidumbre? Volvemos a repetir que sabemos. Bueno, yo las previsiones que se tienen básicamente, la principal de los turoperadores, sabes que en unas son más de 23 turoperadores y lógicamente pues se está trabajando más con perspectivas al año 2021 que al año actual. Todo lo que se está comentando prácticamente somos conscientes todos, de una manera o de otra. Sabemos que por un lado necesitamos que el gobierno nos avale para aguantar un poco el tirón. Segundo, las perspectivas se pretende y se va a viajar solamente con las restricciones que hay, que las ha dicho, me parece que Fernando, con el tema, el tema económico de las personas. Creo que también se ha hablado, que es otro de los temas que nos están comentando, quién va a disponer de vacaciones y quién va a poder disponer de pagarlas. Luego, lo que comentaba Joan en el tema hotelero es importante, es decir, ahora los hoteles tendrán unos costes específicos, puesto que tendrán que repartir, tienen que tener más personal para atender, con menos habitaciones y más espacio. Lo mismo pasa con las compañías aéreas y lo mismo, antes lo decía Santiago, si un autocar tienes que distribuir el coste entre 13 y 14 personas, imaginaros a qué precio van.
El turismo nacional se movía mucho por el tema de las ofertas. Este año se pueden lanzar ofertas, van a salir ofertas. Todas las ofertas que se saquen, tanto hoteleros, compañías aéreas como cruceros y todo, tendrán que tener unos costes específicos altos. Es decir, que nosotros entendemos que se debía trabajar en mantener al máximo el tiempo que nos queda de este año y lógicamente, intentar buscar o a través de financiaciones o a través de ERTES o a través de las plantillas y empezar a trabajar de cara a noviembre, diciembre, en el mejor de los casos, y con vistas pues, al año que viene. El tema de los circuitos por Europa está mal, el tema de los estudiantes está mal, el tema de la tercera edad, que ya se ha retrasado, está mal. Es decir, que todas las expectativas no tenemos un dato coherente. Entonces, esto lo puede salvar únicamente cuando nos diga alguien que sanitariamente tenemos cubierto la garantía de que a través de un medicamento puedes tener un poco la tranquilidad de viajar el resto. Evidentemente, pues no es una situación halagüeña y yo creo que hay que trabajar en base a esa mesa de turismo que comentábamos, demostrar que tenemos unidad. Es verdad que las peticiones que se tienen que hacer desde la mesa de turismo tienen que ser muy coordinadas. Efectivamente hay que modificar cierto grado la ley de viajes combinados. La ley de viajes combinados, le recuerdo al señor Panadero que se mide en el caso concreto de los vuelos solos, que no estamos hablando de viajes combinados, que pasan los vuelos solos que no han hecho los reembolsos a su debido tiempo. Y para terminar mi intervención en esto, yo creo que hay que seguir avanzando en positivo, dejar quizás las disputas personales, centrarnos en todos, que ahora nos necesitamos todos, porque ahora mismo, por ejemplo, de reservas de cruceros no tengo constancia que se tenga. Tengo algunas reservas de cadenas hoteleras, nosotros no, de los comentarios que nos hacen nuestros clientes, pero a un futuro. Pero a un futuro todo el maíz ha venido abajo, todo lo de las convenciones, incluso que nosotros teníamos una también, pues se tendrá que hacer en noviembre, diciembre o posiblemente cancelar este año. Es decir, creo que debemos hacer los esfuerzos de cara al 21. Bien, Javier, te toca tu turno. Yo os pediría, aparte de, bueno, queda Javier y Carlos Garrido, aparte del tema que estamos tratando, que es de esos escenarios de futuro y qué cosas están haciendo las compañías aéreas o las agencias de viajes trabajando en esos posibles escenarios, os pediría también que ya iniciáramos con vosotros el cierre de la reunión, porque nos hemos pasado ya de tiempo. Nos han quedado temas para hablar interesantes como la tecnología, algunas se ha apuntado ya, cómo han aguantado nuestros sistemas el pico que hemos soportado, la parte de la relación con el teletrabajo, que yo creo que ha sido una experiencia muy, muy interesante, ahondar un poco más también en el comportamiento del turista que nos vamos a encontrar, aunque algunas pinceladas ha habido, pero bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo y yo creo que haría esa ronda con Javier, Carlos y luego volvemos hacia atrás y os pediría pues eso, que nos dierais vuestra opinión, Carlos y Javier, sobre ese futuro y ya que hicierais también un cierre de vuestras exposiciones, ¿vale? Y con eso ya vamos terminando. Javier, todo tuyo. Vale, pues muchas gracias. Yo creo que por todas las razones que se han dicho aquí es totalmente incierto el cuándo va a ser la recuperación y el cómo va a ser esa recuperación, con lo cual realmente las compañías aéreas ahora mismo lo que estamos haciendo es, además de pues garantizando la supervivencia, es teniendo la mayor flexibilidad posible para precisamente cuando eso pase, el poder, digamos, lo más rápido posible, pues poder volver a la operación, ¿no? Entonces, pues, desde luego, a nivel de recursos humanos, como sabéis, ¿no? Estamos hablando ya de cerca de 25.000 personas en España nada más que están en ERTES, ¿no? Y luego es el mantener esa aeronavegabilidad durante todo este tiempo para precisamente cuando eso llegue poder estar en disposición de empezar ya a volar. El gran problema, y se ha dicho ya y no lo voy a repetir, es cuándo se va a dar y cómo se va a dar esa recuperación. Pero en cualquier caso, y con eso cierro ya mi intervención, y como decía pues Manolo y se ha dicho aquí, también lo ha dicho Fernando, al final la gente le gusta viajar. Eso, digamos, es la cosa positiva. A la gente le gusta viajar. El problema es que no sabemos cuándo la gente va a volver a estar en condición de viajar
como lo hacía antes, por todas las cosas que ha dicho y muy bien en esta mesa, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que garantizar que estamos ahí cuando eso pase y sobre todo tener la flexibilidad para reaccionar lo antes posible. Y con eso cierro. Gracias. Y tengo que pedir disculpas porque yo hace 10 minutos casi que tenía que estar en otro conference call, me había reservado una hora, entonces disculpadme, pero tengo que desconectarme, he llegado a este... Muchas gracias. Nos hayáis invitado a ALA y por el caso muchas gracias al resto, que yo creo que también es importante el intercambiar puntos de vista y bueno, hay veces que no estamos de acuerdo en algo, pero muchas veces, y yo creo que en lo fundamental estamos todos de acuerdo, que es en cómo sacar adelante este gran sector en el que estamos todos. Javier, muchísimas gracias por tu presencia y por tu intervención y vamos ya cerrando. Le tocaba el turno a Carlos, pero ha tenido que salir. Manuel, ¿algo para cerrar ya? Y vamos hacia atrás. Reiterar el tema de que nos la jugamos en conseguir lo que necesitamos de liquidez, de modificación de condiciones de trabajo en el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, en la necesidad de concentrar ahí los esfuerzos, porque lo que no salga de ese proyecto de ley no va a salir por ningún otro lado, y eso es el oxígeno que necesitamos en vena para poder llegar a la playa de la Semana Santa del 2021. Y mientras tanto, pues hay que tomar todas las medidas de flexibilidad, de ahorro de costes, de, en definitiva, supervivencia estricta, confiando en que haya una demanda doméstica que dé un poco de virtualidad y de visibilidad a esta temporada tan larga hasta la Semana Santa y confiar en que se llegue. Toda previsión en este momento, más allá de ser flexible y tener invernada la capacidad para poder saltar, me parece que es ciencia. Gracias, Manuel. José Luis, tu última intervención. ¿Sí? José Luis. No, bueno, yo creo que el resumen básico, creo que ya le hemos dicho todo, es mesa de turismo, unidad sectorial, pedir las baterías de medidas que todos conocemos y sabemos y, lógicamente, empezar de cara a cómo se debe trabajar en el futuro, y el futuro creo que es el 2021. Fenomenal, gracias, José Luis. Joan, tu última intervención. A ver, Joan, espera, el audio, que lo tienes apagado. Perdón. Ahora. No. ¿Ahora? Sí, ahora te escuchamos. Ahora te escuchamos. Perdón. Muy rápido. La humanidad sale siempre para adelante a lo largo de la historia, siempre. Con lo cual, mensaje de optimismo. Tiramos para atrás 100 años, Primera Guerra Mundial, 7 millones de civiles muertos, 9 millones de soldados muertos, 6 millones de fallecimientos por hambre y 20 millones de heridos. Primera Guerra Mundial, 1914 al 18. Año 1918-19, la mal llamada gripe española, 50 millones de muertos en el mundo. Y sin embargo, del año 1920 al 1929, como recordaréis, el crack económico, los mejores años sin duda de reactivación económica prácticamente del siglo XX, exceptuando naturalmente los años, en España digo, los años que el turismo empezó a ser un motor económico y social. ¿Qué hay que decir con esto? Que a pesar del lamentable suceso del COVID-19, y desgraciadamente van a fallecer muchísima gente, tiraremos para adelante sin ninguna duda. Con el modelo actual, con un modelo mejorado, con otro tipo de modelo turístico, etcétera. Pero saldremos para adelante seguro. Y yo creo que en definitiva, y para terminar, hay que repensar el modelo turístico, un modelo turístico que tenga prestigio social, que se valore la necesidad, de una vez por todas, de encontrar en este nuevo modelo turístico el equilibrio social, sostenible, económico, pero que desterremos de una vez por todas de la mentalidad de la sociedad española, que yo creo que ahora sí que, de parte de la sociedad, y yo creo que ahora ha sido un toque de atención importante,
desterremos cualquier actitud contraria, buscando este equilibrio en este nuevo modelo turístico, en este equilibrio económico y social tan necesario. La aportación es demasiado importante como para perder de vista cuál es el objetivo. Por lo tanto, demonizar el sector se ha acabado, valorarlo, tener mucha más presencia activa en todos los foros, no de debate, no, de influencia con cualquier tipo de gobierno, con los partidos políticos y en todo el entorno de la sociedad, y liderar como sector la posible recuperación de esta situación tan grave que nos encontramos ahora. Nada más y nada menos, esperanza, ánimo y futuro. Muchas gracias, Joan, y además por terminar con unas palabras tan de futuro y positivas. Alfredo, tu última intervención desde el punto de vista de cruceros y tuya propia. Pues casi calcaría las palabras que ha dicho Joan. O sea, yo creo que me uno totalmente a lo dicho. Yo creo que, hablando concretamente del sector de los cruceros, evidentemente esto supone, como para todo el turismo y para toda la economía, un paso para atrás importante, pero en estos momentos de incertidumbre yo creo que conviene mirar y pensar en lo que son los puntos básicos de nuestro sector, y es principalmente un producto atractivo que en general el público aprecia, le resulta fiel y quiere realizar. Con lo cual no me cabe ninguna duda de que nos recuperaremos de las dificultades que estamos soportando todos, de una manera, bueno, pues con cambios sin duda, pero creo que también seguramente reforzados a un horizonte de vista de seguramente más largo de lo que nos gustaría, pero no tengo ninguna duda de cuál va a ser el resultado final. Y yo creo que quizás este paso para atrás que está suponiendo para el turismo y en general, podemos aprovecharlo y debemos aprovecharlo para cuando nos recuperemos, hacerlo un poco mejor. Hacerlo mejor dando a conocer y consiguiendo ese prestigio social al que hacía referencia Joan, esta reputación que creo que no corresponde, en la que tiene gran parte, una parte de la sociedad española y especialmente los destinos turísticos más importantes con respecto a lo que suponemos. Y luego, por supuesto, en la sostenibilidad. Yo creo que si puedo dar una evidencia de la que me siento también bastante orgulloso, es que en nuestra asociación, de todas las líneas de trabajo que se estaban realizando antes de esta crisis, evidentemente todo está supeditado a la situación del COVID-19, excepto una cosa, las cuales se mantienen estrictamente todas las reuniones, todos los grupos de trabajo están trabajando como si fuese business as usual, que es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y con la sostenibilidad. En eso es lo único en lo cual no se están aplazando ninguno de los plazos, de los compromisos, y bueno, pues creo que es una evidencia de cómo de integrado está todo el discurso de la sostenibilidad en nuestro sector. Muchas gracias, Alfredo, porque además ese era un tema que teníamos pendiente ver, pero que no hemos podido por cuestión de tiempo, el tema de la sostenibilidad. Santiago, como cierre. Bueno, pues a ver, yo me uno al optimismo. Yo soy de carácter optimista siempre, ¿no? Entonces yo creo que de esta saldremos. Y por sacar una conclusión positiva, y aunque sea concretando mucho, yo creo que esta epidemia o este problema que estamos pasando tan grande para el sector del turismo, concretamente para las agencias de viajes como aglutinadora de un montón de servicios turísticos, yo creo que vamos a captar a los millennials, a la generación de los millennials. O sea, yo tengo varios casos que se han dado cuenta que les ha pillado por ahí fuera de viaje, de que se lo hayan sacado por su cuenta, etcétera, etcétera, y les ha costado mucho volver a su sitio y volver a su casa y cosas así, y están reconociendo que si hubieran sacado sus viajes en una agencia de viajes hubiera sido todo mucho más sencillo, ¿no? Entonces, independientemente de las diferencias que existan entre la agencia de viajes y los prestatarios de los servicios, etcétera, etcétera, pero yo creo que la agencia de viajes en este caso sale muy fortalecida de esta crisis que estamos pasando y por ende todos los que componemos el espectro de los servicios de las agencias de viajes. O sea, por lo tanto, era por concretar en un tema concreto y segundo, pues me uno al optimismo y que de esta salimos seguros sí o sí. Muchísimas gracias, Santiago. Fernando, tienes el honor de cerrar la sesión. Muchas gracias, Marcos.
Mira, yo lo que sí quería trasladar es que a pesar de la terrible situación que estamos viviendo, cuando entramos en redes sociales vemos que uno de los elementos que más se mencionan es el viaje y la ensoñación y las ganas de volver a viajar otra vez, tanto en el ámbito nuestro como en otros ámbitos. El viaje es algo muy interiorizado en el mercado, en la sociedad española, y estoy convencido que en el momento que se den las mínimas garantías para poder hacerlo, vamos a volver a viajar como lo hemos hecho hasta ahora, con más medidas de seguridad, con más medidas sanitarias, con quizá más cubiertos, más informados, pero que lo volveremos a hacer, no me cabe ninguna duda, ¿no? Entonces lo que necesitamos es ganar tiempo a que se den esas circunstancias. Tenemos que pedir al gobierno que nos apoye en los ERTEs progresivos, en el apoyo de la liquidez, etcétera, etcétera, para llegar al 2021, si nos ponemos como horizonte 2021, yo todavía no rechazo que a final de año podamos hacer alguna cosa, estar en las mejores condiciones posibles. Y apuntando lo que dice Santiago y lo que dije en mi primera intervención, creo que si manejamos bien la comunicación podemos llegar a un público que las agencias de viaje no teníamos antes, porque creo que hemos hecho un papel muy importante, que yo felicito de verdad a todo el sector de las agencias de viaje, porque creo que han hecho un trabajo magnífico, tanto en la repatriación como en la gestión de cancelaciones, etcétera, y que creo que el mensaje debe ser necesariamente positivo de cara a ese horizonte que nos estamos marcando alrededor de 8 meses después. Muchas gracias. Pues oye, yo por mi parte solamente agradeceros de verdad en nombre de Observatur y en el mío propio... Marcos, pues... te falta Carlos. Ah, Carlos, perdona, es que se había... Sí, bueno, Carlos, cierre, últimas palabras ya para cerrar. Muy rápido. Disculparme porque me ha entrado de mal y luego no me he podido conectar y sí, he tenido problemas técnicos. Nada, muy brevemente deciros que efectivamente estar pendientes como conclusión y estar todos de la gran incertidumbre que va a ser cómo va a afectar todo esto en los hábitos futuros de los viajes de los clientes. Las agencias, desde luego, estamos trabajando a fondo en programas que se adapten, que vayan adaptando a la recuperación. Yo creo que todos tenemos claros que probablemente el futuro será muy similar a medio, largo, 4, 5, 10 años. La gente volverá a viajar, a todo el mundo nos gusta viajar, viajará y se viajará más, incluso me atrevo a decir. Pero lo cierto es que la clave la tenemos en cómo seamos capaces de gestionar esa recuperación gradual con ese tipo de herramientas, tipo los ERTEs progresivos y demás que estamos solicitando, para trabajar en programas que en principio empezarán serán de tipo nacional, luego serán media distancia y luego larga distancia. Poner el foco mucho en los jóvenes. Yo tengo 2 hijas aquí de 20 y tantos años que todos los días me dicen que si pueden reservar un viaje para octubre a las Maldivas, ya no sé qué. Pues bueno, tengo muy claro que las personas jóvenes van a ser los primeros que van a tirar y luego habrá un escalamiento en cuanto a la edad. Y luego, con respecto al tipo de viaje, ver cómo se comporta el vacacional, que es muy importante. El business travel también creemos que a ver cómo le ha afectado todo esto de las videoconferencias y que nos familiaricemos todos con estos sistemas, puede tener una incidencia directa, pero lo cierto es que yo creo que se seguirá viajando pronto para cerrar contratos y para temas, motivos vacacionales, y desde luego el maíz será el más perjudicado, tardará en reaccionar, pero reaccionará bien. Así que... Fenomenal. Carlos, pues como os decía, ya para cerrar, agradeceros sinceramente vuestra presencia. Está claro que, como dicen los hashtags ahora de moda, volveremos a viajar, está clarísimo. Que de esta vamos a salir juntos, también creo que es una máxima. Y ya para cerrar solamente también... bueno, pues el poner en valor, Joan, el guante que han lanzado a la mesa de turismo también como entidad que podría aglutinar y ser un poco esa palanca de unión de todo el sector, de todas las visiones y de portavoz y bueno, esa punta de lanza. Así que ese guante que se ha lanzado, Joan, todo tuyo. Muchísimas gracias, de verdad. Contad con ello. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego.